Saludos, yo soy Gabriel Morales y aquí estamos en el programa otra vez. Mi programa en inglés es Gangsters, Cops y Politicians, pandilleros, policía y políticos. Hablamos mucho de cosas en el sistema de justicia aquí en los Estados Unidos y también en otros lugares como México. Y hoy tengo una persona muy interesante que ha trabajado muchos años en el sistema de justicia. Guillermo Alberto Hidalgo Montes es un gran amigo. Gracias por estar en nuestro programa, señor. No, al contrario, todo un honor estar con uno de mis mentores, ya 12 años de conocernos, y es un placer siempre el poder platicar contigo. Igualmente, nos vamos a hacer la programa en español y también un poquito en inglés más a rato para otros programas en el futuro. Pero ahora vamos a hacerlo en español para mi gente de Latinoamérica. Y no hablo bien mi español. Mi bisabuelo nació en Zacatecas, pero tenemos como 5 generaciones aquí en los Estados Unidos. Por eso no hablo bien en español. Perdóname, pero... Perfecto, no te preocupes. Sí, ahora es el tiempo para practicar mi español y sí, está mejor para mí también hablar más en español. La primera vez, yo creo que te encontré, estaba en Texas, en el estado de Texas, ¿verdad? Como en ILGA, una conferencia de ILGA, International Latino Gang Investigators Association, ¿verdad? Así es, fue en el 2008 en San Antonio, donde tuve el honor y el privilegio de conocerte a personas excelentes como a ti, como a Tony Moreno y como a uno de mis mentores también, Moco Murillo. Sí, el Moco, descansa en paz. Y también tenemos a muchos amigos que trabajan todavía en México, como Pablo Cajigal y Francisco Cisneros, descansa en paz. Sí, así es, también muchísimos años de conocer a Pablo Cajigal, un excelente profesional, un gran amigo, un gran ser humano, y también el jefe Cisneros, que fue un gran amigo, un gran maestro para mí y también para Pablo. Sí, sí. Pues Pablo estaba en la programa, pero esta vez vamos a hablar un poquito de su carrera en policía y en el sistema de justicia en México. Y dinos primero, por favor, señor, ¿dónde naciste? Yo soy de Tijuana, Baja California. Nací en el 81, así que tengo ya 40 años. Oh, Antiguas, ok. Sí. Ok. Yo he ido a Tijuana muchas veces, a la frontera, sí. Unas veces Mazatlán y Sinaloa y otras partes, pero la mayoría de mi experiencia en México está en la frontera y sabemos que hay mucha gente bueno que vive en la frontera, mucha gente mexicano que vive aquí, que son buena gente, pero también sabemos que hay gente que no son, no son tan buenos, ¿verdad? Sí. Y vamos a hablar un poquito de eso. ¿Y cómo fue su juventud en Tijuana? Y Bueno, en su juventud estabas en Tijuana, ¿verdad? mis primeros años los pasé en un estado, mi papá era policía y mi abuelo era militar. Mis primeros años los viví en un estado en el que me encuentro ahorita, de hecho, que se llama Puebla. Vine a pasar el fin de semana. Entonces mis primeros años fueron aquí y después mi adolescencia y mis primeros años de adultez fueron en Tijuana de regreso. Uh-huh. Y fue un poquito diferente porque pues mi papá era policía y pues crecí con esa imagen de el uniforme, de la disciplina, y pues ahí empezó mis primeros años de contacto con la policía. Qué bueno, qué bueno. Y pues vamos a hablar un poquito después porque estabas interesado en trabajar como
policía, pero su papá trabajaba como policía. Creo que es un parte de eso. Todo eso, ¿verdad? ¿Todas las escuelas en Tijuana o Baja California o dónde? No, estuve en la secundaria, que es Junior High School, y la High School. Estuve en Tijuana, entonces pues ahí fue donde aprendí muchas cosas. Tú sabes que en la frontera se vive mucho más rápido que en otras partes por esta binacionalidad. La mayoría de mi familia es chicana, es decir, son de padres mexicanos, pero nacieron en Estados Unidos. Entonces, pues tuve esa dualidad de familiares y pues me empecé a meter en problemas como todo adolescente en Tijuana. Ok. Y pues así Sí. empezó mi vida. Ahora, yo crecí un poquito diferente, te voy a explicar por qué. Porque mis papás se divorcian cuando yo tenía 13 años y mi papá era director de una academia de policía. Okay. Entonces, como mi papá no sabía qué hacer conmigo, me empezó a llevar a los cursos de policía. Entonces, yo empecé a tomar cursos con policías a los 13 años. Ok, entonces por eso estabas interesado en trabajar como policía, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Porque como yo, como mi familia, a veces tenemos familia que son otro lado, ¿verdad? Que están, Sí. están en la calle a todas horas y a veces problemas. Yo también a veces yo nunca como pandillero, pero yo conocí a muchos pandilleros y experiencia como uso de drogas y todo eso, alcohol, de tomar y el abuso de todo eso, ¿verdad? Entonces, quiero decir que mi vida de juventud no era fácil, pero no estaba muy duro tampoco. ¿Cómo fue el tuyo? De mi parte fue muy similar. Yo sé que en el caso tuyo, pues tu señor padre incluso sirvió en el ejército, entonces te crea también aquí un yo quiero ser como mi papá. En mi caso fue igual, aunque mi papá sí estuvo en el ejército, pero luego se volvió policía, fue más policía que militar. Yo claro que sí llegué a tomar y ponerme una borrachera antes de ser mayor de edad, pero nunca tuve un contacto fuerte con las drogas, aunque también tenía amigos que eran pandilleros y que se metían en problemas muy complicados, pero yo traté de alejarme lo más que pude, y además que también, pues en Tijuana yo vivía con mi mamá y con mi hermana, y mi mamá siempre estuvo pendiente de mí, y me evoqué más al deporte, a deportes de contacto, que eran artes marciales, y al fútbol americano, que es fútbol. El soccer Ok. nunca me gustó, jugué Oh, más fútbol. ok. Sí, los deportes son bien para la juventud, ¿verdad? Si están en la calle no tienen mucho que hacer. Está mejor que están en deportes o en arte o algo así para su tiempo después de la escuela, ¿verdad? O se van a Sí, andar fíjate en la que calle. tienes toda la razón, y fíjate que yo tuve una ventaja competitiva que desde muy chiquito me inculcaron el leer. Entonces, de mi grupo de amigos, sí había personas que tenían que ver con pandillas y personas que estaban en problemas, y como de 15 personas yo era el único que leía libros. Entonces, eso me mantuvo alejado en teoría de problemas grandes. Órale, yo también, que me gusta mucho leer. Qué bueno, qué bueno. Y ahora somos escritores, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de eso de más a rato. Y pues, ¿fuiste a la academia de policía? ¿Dónde? Sí, yo empecé en la Policía Fiscal Federal, que es como la policía del IRS aquí en México. Ok, Existió, ya no existe. Empecé a los 18 años. A los 18 años, y a los 19 me salí de la Policía Federal y me pasé a los municipios. Y por cuestiones muy raras, me volví director de policía de un municipio, de un condado, lo que allá son condados, a los 19 años. un jefe muy joven. Sí, entonces mi experiencia, como ya tenía
un respaldo documental de capacitación. Hubo un problema en la policía que yo trabajaba, se llama San Andrés Cholula, aquí en Puebla, y el presidente municipal me dijo, ¿sabes qué? Pues tú eres el instructor, eso quiere decir que sabes, pues tú eres el director. Y a los 19 años me volví, iba a la universidad y aparte era el director de la policía. Qué bueno, qué bueno. Entonces, fuiste a la academia de policía, pero también a colegio, ¿verdad? Ah, Sí, así es. Y a través del tiempo, pues la propia policía me dio para conocer a gente increíble como tú, como muchas personas que he tenido el gusto de conocer, viajar a lugares muy interesantes que a veces uno ni se imagina, y también poder compartir conocimiento, que a fin de cuentas de eso se trata, de que el conocimiento no se lo quede uno, sino compartírselo a los compañeros para que tratar de garantizar que regresen completos a sus casas y ver a sus familias. qué bueno, qué bueno. Pues estamos aprendiendo, estamos en la clase de la vida, ¿verdad? ¿Sí? Sí, las cosas de escuela y la clase de la vida, ¿verdad? Tenemos muchas experiencias, tú y yo. Qué bueno, qué bueno. Y tú has trabajado en muchos estados, ¿verdad? ¿En cuáles estados? Bueno, he trabajado en Baja California, he trabajado en el estado de Guerrero, he trabajado en Ciudad de México, he trabajado en el estado de Puebla, he trabajado en el estado de Hidalgo, que es donde me encuentro ahorita como director de la academia. Y esos son los estados donde he trabajado fijo, pero he capacitado al menos en 28 estados de 32 que tiene México. Qué bueno, qué bueno. Muchos años. Entonces, yo creo que has encontrado a muchas personas a otro lado que son criminales, ¿verdad? Y aquí en los Estados Unidos siempre en las noticias dicen los carteles de México. Yo sé que no todos los criminales de México son con los carteles, pero aquí las noticias siempre dicen que hay muchos carteles de México, mucha violencia y muchas personas que traen con ellos. Yo creo que como aquí hay personas que no son muy grandes, ¿verdad? No todos son los meros, ¿verdad? Y la mayoría son pobres, aunque dicen que hey, me gusta la vida loca, quiero hacer feria, dinero, pero son pobres, ¿no? La mayoría no son pobres, ¿verdad? Y tristes, muy tristes, no tienen mujeres y carros muy caros y ropa muy caro y todo eso. Son pobres la mayoría. Pero ¿has encontrado a personas que trabajaron con los carteles? Sí, sí, en Guerrero tuve mucho contacto con personas que en algún punto trabajaron con el cártel de los hermanos Beltrán Leiva, que era una incisión o se volvió una incisión de lo que alguna vez fue el completo el cártel de Sinaloa, porque fueron socios de Chapo Guzmán. También en Ciudad de México me tocó eh, tener contacto con algunas personas y he participado como testigo experto en juicios en Arizona, y también pues me tocó que eran personas que estaban en México, que estaban detenidas del otro lado, que sí tenían contacto o que eran parte de algún cartel. Y tienes toda la razón, muchas veces no son personas que trabajan con un cartel como tal, aunque ellos asumen que sí, y eso se debe a una concepción de cartel que impuso Ronald Reagan en los 80s, porque él hablaba del cártel de drogas refiriéndose al cártel de Medellín, al cártel de Cali, a los cárteles colombianos, como una empresa. Digo, un cártel realmente es una entidad económica, no es una entidad delincuencial. Pero a través del tiempo y por esta política que tuvo Ronald Reagan, en el concepto de los medios de comunicación y de la gente, tú dices un cártel y se refieren de inmediato a las drogas, y no Sí, necesariamente es de drogas, puede ser de sí, algodón, de lo que sea, ¿no? Entonces, sí, y también se debe a una cuestión aspiracionista. Alguna vez tú y yo platicábamos de la narcocultura, y pues la música, la ropa, hacen creer a los jóvenes cosas que no son. Aunque no tengan dinero, quieren parecer que sí tuvieran dinero, aunque no tengan poder,
quieren creer que tienen poder y eso se vuelve muy problemático para los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley. Sí, entonces es verdad que no todos son ricos, ¿verdad? La mayoría No, son pobres, sí. Trabajan mucho y no pagan y se mucho. mueren, Sí, muy rápido. se mueren muy rápido o se van a la cárcel o a la prisión, ¿verdad? Sí, es una vida muy triste. Entonces, para todos los jóvenes que están escuchando a la programa, no es, como dicen los corridos, no, no todos, no todos son ricos, ¿verdad? No todos son como Chapo, ¿verdad? Así es, así es. Ok, entonces, quiero preguntar, ¿has ido a los dos lados, los Estados Unidos y muchas partes de México? ¿Has ido a otros países? Sí, de hecho, he podido dar clases en Colombia, he podido dar clases en Guatemala, en Ecuador, y también hemos podido dar clases en Perú. Entonces, actualmente estamos colaborando mucho con la Policía de Canadá. Hemos capacitado el año pasado a 1,600 policías canadienses y también hemos podido capacitar a compañeros en Estados Unidos también. Sí, sí, en Canadá no, mucha gente no sabe, pero los carteles están ahí trabajan con hay un cartel, empezaron como pandilla, se llama United Nations, y son un pandilla pues, el líder es un gabacho, un güero, pero la mayoría son chinos, asianos, pero ellos trabajan con los carteles, y yo creo que el mero mero estaba en México haciendo negocios con los carteles en México. Sí, mucha gente no sabe eso. Hay chinos en Canadá, hay latinoamericanos, hay mucha gente de India al este. Y sí, no es como pensamos muchas veces. No, la realidad es muy diferente, ¿verdad? Así es, así es. Y aquí el problema, como tú bien dices, esta mezcla de naciones, pues trae una cultura mezclada que puede traer problemas para la policía si es que no se capacitan a tiempo sobre ese tipo de problemas. También, por ejemplo, la cuestión de los bikers, de esas pandillas de motocicletas, precisamente como están de un lado para otro, son nómadas, aunque hay una pandilla que se llama Nomads, pero vamos, son nómadas, andan de un lugar a otro. Sí, Es muy fácil que estén transportando droga o armas y a veces la policía no los puede identificar porque no están capacitadas para hacerlo y eso es un problema muy grande. sí. Y como dijiste, las armas son ilegal en México, ¿verdad? Pero como la policía tiene armas, pero las leyes de armas en México son más, ¿cómo se dice? Más, Vivas. sí, sí, quiero decir eso. Aquí se venden armas a México. Ese es un problema muy importante lo que estás comentando. Yo soy una persona pro armas, pero de una forma responsable. El problema de México es que la ley actual es de los 70s, donde salía de un problema de grupos subversivos y de un problema con los estudiantes del 68 precisamente. Entonces, lo que trató esa ley, que es la actual, es de restringir las armas para que no se pusieran en contra del gobierno. El problema es que como no ha habido una actualización de esa ley, ha favorecido mucho el mercado negro. Es cierto que muchas de las armas que cruzan de Estados Unidos a México paran en grupos delincuenciales. Eso es cierto. Pero también es cierto que muchas de esas armas pasan a ciudadanos normales que no pueden conseguir armas de fuego y tienen una necesidad de defenderse ellos o sus familias. Entonces tienes un mercado negro muy grande y ese es un problema de una ley demasiado restrictiva. Yo considero que no deberíamos de caer ni en tanta libertad como en Estados Unidos, ni tanta restricción como en México. Un punto medio. Ok, sí. Qué bueno. Pues, quiero decir preguntar, ¿cuáles son otros problemas con el sistema en México ahora? Como hablamos de las armas, problemas de armas.
el tiempo de Echeverría, ¿verdad? Y los Sí, revolucionarios y todo exactamente. eso, sí, tiempo de revolucionarios y los zapatistas nuevos y todo eso, y movimientos y todo eso revolucionario, ¿verdad? Y el gobierno en México y otros países no quieren que ellos, grupos, que ellos tienen armas, ¿verdad? Pero, y hay problemas de drogas con los carteles. ¿Cuáles otros problemas Bueno, has visto en México con el sistema? tenemos problemas estructurales como sociedad. Somos una sociedad muy poco unida, que eso es un problema grave. Tenemos un problema muy grande con las instituciones policiales, porque se les paga poco y se les exige mucho a los compañeros. No tienen las condiciones laborales mínimas necesarias para trabajar. Y pues son los compañeros los que hacen el trabajo todos los días. Entonces, deberíamos de preocuparnos más por el ser humano que está en el uniforme, los compañeros y las compañeras que todos los días hacen que todos podamos llegar seguros a nuestras casas. Pues por una parte estructural también tiene que ver con el gobierno. La estrategia del gobierno actual a nivel federal es que no tienen estrategia. Entonces, las cosas van funcionando de forma religiosa, si Dios quiere. Entonces, no puedes estar trabajando así, no puedes estar negando la realidad, porque la vida va de por medio de los ciudadanos y de los servidores públicos. Entonces, es una situación muy compleja. Hace ya 6 años hubo un cambio de sistema de justicia. Ya tenemos un sistema de justicia muy parecido al de Estados Unidos, donde hay juicios orales. El problema es que todavía no están capacitados de forma correcta los policías y todavía tenemos números muy alarmantes, según la OCDE, de impunidad. Entonces, mientras que como sociedad no entendamos que la ley está hecha para cumplirse, pues no vamos a poder avanzar como una sociedad de una forma orgánica y correcta. Entonces, noticias, cuando yo estoy hablando con gente que trabaja en la policía en México, como tú y Pablo, siempre dicen que no pagan mucho en muchas agencias de policía y no hay mucho entrenamiento, ¿verdad? Y es un poco de la problema. Sí, mira, el problema, por ejemplo, aquí el problema que tenemos es que, pues imagínate, el sueldo lo tienes en pesos y los gastos los tienes que hacer en dólares porque todo tu equipo es de importación. Entonces, tienes que hacer por 20 ese gasto. Es decir, si quieres comprar un chaleco que vale $500, aquí son 10,000 pesos, más impuestos, más. Entonces, si tu sueldo más o menos, una media nacional, son de 12,000 pesos al mes, tienes que trabajar un mes sin gastar nada para que te alcance para un chaleco. Entonces, es muy problemático esa situación. Además, hace 15 años hubo un cambio en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y se empezaron a gastar una cantidad brutal de dinero en capacitación. Es decir, hoy en día tenemos de forma muy concurrente ayudas de muchos países para capacitarse. Y la federación pensó que el problema era la capacitación de los policías. Y tenemos policías en los lugares más humildes de México que tienen cursos con la embajada de Estados Unidos y con muchas embajadas. Se preocuparon por los policías, pero nunca se preocuparon por los jefes de policía. Entonces tienes compañeros de excelente calidad dirigidos por muchas veces compañeros que son bastante incompetentes y se vuelve peligroso. Ok, entonces parece que muchos jefes no saben qué están haciendo la mayoría de los oficiales de la mayoría de policía, ¿verdad? Imagínate, hay una división, ¿verdad? Exactamente. Entre los de arriba y los de abajo. Imagínate, tú que tuviste una carrera muy prolífica dentro de las correccionales en Estados Unidos, que das un curso a una prisión aquí en México. Entonces termina el curso, los compañeros quedan súper contentos y cuando tienen que aplicar lo que Gabe Morales les enseñó, el mando dice, no, pero no lo hagan así porque eso no sirve.
porque el mando nunca se capacitó. Entonces, ¿cómo puedes decir que no sirve si no sabes lo que estás hablando? Sí. Más o menos ese es el problema que tenemos actualmente en México. Entre más grado tiene, menos capacitación. Ok. Entonces, como aquí tenemos clases anuales de entrenamiento, cursos, clases para recordar las cosas más importantes de la academia, como uso de fuerza y todo eso. Y parece que en México no hay tanto entrenamiento, ¿verdad? Después de la academia hay un poco primero, pero no mucho durante todo el año, ¿verdad? Exactamente, a pesar de que los estándares nacionales, la ley te dice que tienen que regresar, muchas veces por operatividad no se puede o no te los mandan. Entonces es una batalla constante para que te estén mandando a los compañeros. A fin de cuentas, ahorita, hoy que mi trabajo es en la academia, mis clientes son los compañeros y tengo que preocuparme por generar la mayoría de cursos que se pueda para la mayoría de compañeros para poder llegar al 100% lo más rápido posible, porque a fin de cuentas, eso, tú bien sabes que la capacitación, entre más conocimientos tengas, más probabilidad vas a salir, tienes de salir completo para tu casa, ¿no? Sí, sí. Es igual aquí. Si no se van a clases, lo hacen más errores y todo eso. Y también las leyes aquí cambian, siempre cambian. Entonces, los oficiales aquí tienen que saber lo que hacer sobre la ley nueva. Así es, igual de este lado, a cada rato hay cambios y si no te preocupas por llevarle lo más actual, pues los estás poniendo en indefensión porque en un juicio en la corte se lo van a comer. Sí, para quedar profesionales y como dice, como las cortes, se van a perder en las cortes, ¿verdad? Si no saben la ley. Porque los criminales, ¿verdad? Los pandilleros, ellos saben la ley. Siempre están en la celda leyendo libros sobre la ley. Perder el tiempo de alguna forma y se ponen a leer y estudiar y eso es un problema que a veces los compañeros en América Latina tienen. Hoy en día ya es muy común ver policías con licenciaturas y con posgrados, pero eso tiene poco. Antes, para poder entrar a la policía con secundaria bastaba, con junior high school. Entonces, ¿qué pasaba? Que era personal poco capacitado, pero cada día más es grato ver a compañeros con posgrado. Por ejemplo, a mí me tocó que me cuidaran compañeros cuando tenían secundaria, que yo era muy pequeño y hoy en día los veo con doctorados, con maestrías y siguen siendo policías porque están enamorados de su profesión y eso me encanta. Ok, sí, sí. Y tú te vas a estar doctor, ¿verdad? Muy pronto. Sí, Oh, el día de mañana me gradúo de mi doctorado. Órale, felicidades. Gracias. Fueron 2 años muy complejos, pero ya termino por fin esta etapa de mi vida. Y pues ahora sí que ya voy a tener un doctorado. Ok. Qué bueno, qué bueno. Y tú eres estudiante y maestro y un escritor, ¿verdad? De un libro Sí, con bueno, Pablo Cajigal, ¿verdad? así es. Para empezar, déjame te cuento que nunca he dejado de ser estudiante. De hecho, hace 15 días me fui a Alabama a capacitar con la ATF en escenas post-explosiones. Y mi primer libro tuve el gran gusto de hacerlo con un excelente amigo que es Pablo Cajigal. Incluso pues tú nos hiciste el honor de reseñar ese libro que habla sobre pandillas, que era algo que no se hablaba en México. Lo teníamos platicado con el jefe Cisneros, pero pues desgraciadamente falleció antes de poder colaborar con el libro, pero estuvo con nosotros siempre presente en espíritu. Y pues ese fue el primero, nos tardamos 8 años en escribirlo, la verdad sí le echamos mucha flojera, pero ha dado muy buenos resultados, ya vamos por la segunda edición y actualmente he participado en 2 libros más, tengo otro libro yo solo
y estoy haciendo el cuarto libro. ¿Ok? ¿Sobre qué? Ahorita lo estoy haciendo sobre técnicas de tiro. Ok, qué bueno, qué bueno. Pues vamos a poner el libro, un foto del libro y el link también. Si quieres comprar ese libro, Claro. tiene mucha información interesante y puedes aprender más de las pandillas y el problema con la juventud en el sistema de justicia y todo eso. Pues, ¿quieres decir algo más, amigo? No, pues al contrario. Bueno, sí quiero explicarles de dónde nació la idea del libro. La idea del libro nació platicando con Pablo de personas como tú, que ya tenían muchísimos libros escritos, que ya habíamos leído algunos libros de ustedes, muchos tuyos, los del Moco, el libro de Tony Moreno, Lecciones de un policía de pandillas, y pues precisamente decíamos que teníamos que hacer un esfuerzo como el que estaban haciendo ustedes en Estados Unidos, y teníamos que hacer lo propio de este lado de la frontera para poder ayudar a nuestros compañeros como ustedes lo estaban haciendo en ese momento y como ustedes lo siguen haciendo a través de más libros, a través de más capacitación, a través de esfuerzos muy importantes como es tu canal, donde llevas información. Y pues al contrario, yo lo que quería decir era gracias porque tú y muchos otros compañeros fueron los que nos impulsaron a Pablo y a mí a escribir, a terminar ese libro. Y al contrario, mi estimado Gabe, muchas gracias por darnos esa inspiración y por ser nuestro mentor y nuestro modelo a seguir. Ok, pues de nada, amigo. Buena suerte. Gracias por hablar con nosotros en el programa aquí. Y si quieres más información, como te dije, vamos a poner el link y el libro. Y si quieres aprender más, ¿ok? Y vamos a hacer más programas como un poco de este programa en inglés para otros programas sobre las pandillas en México y los Estados Unidos. Gracias, amigo. Muchísimas gracias, cuídense mucho y es un placer estar con Y, ustedes y saludos hasta donde te encuentras, sufriendo las palmeras y el calor. ok, igualmente, que te vaya bien. Ok, Hasta adiós. luego.